Bienvenidos a nuestro episodio número 67 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión nos toca hablar de aprende a usar los diferentes tipos de memoria. Sí, tenemos diferentes tipos, ahorita vamos a ver, y no los que has oído comúnmente, no nada más la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, hay más tipos de memoria. Ahorita vamos a descubrir cómo reactivar esa memoria. Y para hablar de este tema, el artículo en el que me basé es del autor Roldán Valadez, es Neuroanatomy of Episodic and Semantic Memory in Humans, a Brief Review of Neuroimaging Studies. El journal es Neurology y es del año 2012. Entonces, vamos a empezar a hablar de la memoria. Es una función esencial, como sabemos, para la sobrevivencia de los individuos y de la especie, porque la mayoría de las habilidades que tenemos de aprender dependen de que se almacene exitosamente la información. No nada más depende de que aprendas las cosas, sino que también las recuerdes. Entonces, o por lo menos recuerdes dónde buscar muchas cosas. Como ahora sabemos, ya no nada más es aprenderse las cosas de memoria, sino saber para qué sirven y qué es lo que podemos hacer con todo este tipo de memoria y de información. La memoria se ha definido como el proceso de codificación, almacenamiento y consolidación, además de recuperar la información. Todo esto es un proceso muy grande que emerge en nuestro cerebro y tiene como resultado interacciones complejas entre la bioquímica de las neuronas y su actividad eléctrica en las estructuras anatómicas específicas. Si escuchaste bien, vamos a hablar de bioquímica en las neuronas y de cómo la electricidad en tu cerebro también permite todas estas interacciones. O sea que va a estar muy, muy bueno todo este episodio. La memoria episódica, ¿qué es eso? Esta almacena información sobre eventos y el contexto. O sea, recuerdas, por ejemplo, una fiesta, una reunión y dónde y cuándo ocurrió. Esa es la memoria episódica. Es importante que muchos médicos conozcan las estructuras involucradas en este tipo de memoria, porque esta memoria episódica permite que las personas recuerden quiénes son, sus ideas, sus pensamientos y los sentimientos. Es bien importante esta memoria en términos de lo que nos atrae a sentir, o sea, nos mueve todas esas emociones, los episodios o la memoria episódica. Sin esta memoria episódica no podemos aprender del pasado. Fíjate qué importante es que liguemos las emociones con lo que estamos aprendiendo. Por eso también el sistema educativo tiene que cambiar completamente, porque ¿cuándo has sentido emoción por aprender? Hace mucho tal vez no la sientes. ¿Por qué? Porque es un proceso tan monótono, tan iterativo, sin chiste, cuando te están tratando de explicar algo y que muchas veces no lo estás ligando y no sientes una emoción. Entonces, necesitamos hacer que los estudiantes, los niños, aprendan con otro contexto más emocional, donde realmente les podamos hablar de una analogía, de un episodio en nuestras vidas, para que ellos puedan ligar la información. Y también esta memoria episódica nos da la identidad y nos da esa individualidad. Es una parte elemental, además, de nuestra conciencia. Esta memoria episódica disminuye durante la vida útil, o sea, tiene una caducidad, por así decirlo. Por ejemplo, la gente más grande o la gente de la tercera edad tardan más en almacenar esta información y su recuerdo de eventos recientes es menos preciso que el de los adultos jóvenes. Pero ellos recuerdan muy bien todo lo que es a largo plazo. O sea, cambia el uso de la memoria. Y los niños a largo plazo
no recuerdan tantas cosas, pero recuerdan más lo que acaba de pasar en algunos casos. Y ten cuidado porque aquí hay un punto muy importante. ¿Qué está afectando la memoria de muchos niños hoy en día? El uso excesivo de los celulares. El que tú para lo que sea le des el iPad o le des el celular a los niños y lo tengas entretenido viendo tonterías en el celular o viendo televisión para que no te moleste, eso lo único que crea es que ellos vayan perdiendo su capacidad de almacenar memoria, almacenar eventos, almacenar información. Las alteraciones de las estructuras que sustentan esta memoria episódica se han implicado en diversos trastornos como la enfermedad de Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia y depresión. Sí, escuchaste bien. Hay muchas enfermedades mentales que van a estar afectadas por no saber cómo usar tu memoria y cómo mantenerla activa. Es muy fácil ahorita sacar el celular y preguntarle a Google lo que tú quieras, pero no vale mucho si no haces un esfuerzo primero de tratar de recordar las cosas. Si te acostumbras a sacar el celular para cualquier tontería y buscarlo, ¿qué va a pasar? Pues ya no vas a usar tu memoria y cada vez va a ser más complicado que puedas aprenderte algo tan simple como tu propio teléfono o como las placas de tu coche, etcétera. Esa es los daños que está causando toda esta tecnología digital y el exceso del uso de ella, por supuesto. Los estudios en neurociencia cognitiva, o sea, la neurociencia que estudia el aprendizaje, han demostrado que la memoria es una propiedad dinámica del cerebro, como un todo, un lugar donde está localizado no solo en una región, sino en todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque también cuando aprendemos, aprendemos también por los sentidos, por ver, por oler, por probar cosas, por tocar cosas o tocar alguna persona, el contacto con las personas. Todo ese sistema de aprendizaje está activado. No nada más es lo que hace tu cerebro. Los nuevos avances en la resonancia magnética nuclear, que es una técnica para ver las regiones del cerebro, han permitido obtener evidencia morfológica y funcional de las diferentes estructuras cerebrales que están involucradas en las redes de memoria y que forman interconexiones a lo largo de todo tu cerebro. La memoria es una parte importantísima de la vida diaria y nos permite interactuar efectivamente con el medio ambiente y otras personas. La memoria permite la retención de esas experiencias, minimiza los riesgos y facilita el uso óptimo del entorno en el que estamos viviendo. Imagínate que ya no pudieras recordar muchas cosas como una película de Adam Sandler y de Drew Barrymore, no me acuerdo ahorita el nombre, pero en esa película ella pierde completamente la memoria y por un accidente y no puede recordar nada y cada día tiene que empezar a recordar y se espanta cuando ve a la gente que teóricamente debería de reconocer, etcétera. Entonces es muy, muy grave perder la memoria a ese nivel y cada vez la estamos perdiendo en múltiples ejemplos por estar constantemente usando el celular para buscar todo, para tratar de acordarnos de algo, para hacer una operación matemática, para lo que tú quieras. Trata de usar más tu cerebro, para eso te lo dieron. Si no lo usas, obviamente va a dejar de funcionar porque tú le estás dando ese mensaje. Ya no sirve, lo que sirve es el teléfono, entonces saca el teléfono y después no te vas a acordar ni para qué lo querías. Ese es el gran problema. La memoria consiste en la codificación, almacenamiento, consolidación. Consolidación quiere decir que unas bien todas estas conexiones y todos estos eventos que están pasando en tu vida y la recuperación de la información. La codificación se refiere a ese registro inicial o adquisición de información. O sea, lo que haces es que tu mente a través de imágenes capta las cosas
y eso se traduce en un lenguaje eléctrico y bioquímico que va a viajar por todo tu cuerpo y va a producir un cierto efecto. Eso implica la captura de información por parte de los sistemas sensoriales y su conversión por codificación neuronal para un uso más allá de la simple percepción. La naturaleza de la codificación puede diferir considerablemente según las distintas demandas de la memoria. Eso es aquí algo bien importante. ¿Y por qué la gente reaccionó de cierta manera a lo que acabamos de vivir? ¿Por qué muchísima gente reaccionó exageradamente y tomó decisiones totalmente incongruentes con todo lo que pasó en estos 2 años? Pues porque no sabe ni siquiera codificar la información. Ya es como, pues desafortunadamente y tristemente, reaccionan como un animal, porque ya no están acostumbrados a procesar la información y a ver, a decir, ¿es real lo que estoy viendo? ¿Puede pasar lo que estoy viendo? ¿Por qué no busco más información? ¿Por qué no verifico más los datos que me están dando? ¿Por qué no analizo más lo que me están diciendo antes de tomar decisiones tan importantes como lastimar tu cuerpo? Entonces, si dañas esta parte de codificación, ya lo único que vas a hacer es responder ante lo que te digan y vas a responder como te digan, porque ya no sabes cómo responder. Entonces, por eso es importante que cuidemos estos diferentes pasos y etapas o segmentos de la memoria. El almacenamiento, que es otra de las propiedades de la memoria, es la creación de un rastro de memoria relativamente estable o registro de un conocimiento en el cerebro. O sea, fíjate, cómo hay mucha gente que durante los pasados 2 años estudió medicina o estudió ciencias y conoce los virus. Y de repente en las noticias le dicen, hay un nuevo virus que te va a pasar esto y te va a pasar el otro. Pero si realmente tuvieran un registro del conocimiento y lo usaran y no nada más reaccionaran, habría sido unos 2 años muy distintos. Y mucha gente no tendría las consecuencias que está teniendo hoy y que va a tener a futuro por la inconsciencia de no pensar y de no usar ese conocimiento. Esos rastros del conocimiento requieren redes neuronales que puedan participar en la codificación neuronal, o sea, en cambiar tu percepción, que es el sustrato del almacenamiento de la información y se evoca cuando recordamos información específica. Exactamente. Si pasaste por 6, 8, 10 años de estudios y de todas maneras reaccionas ante noticias totalmente incongruentes, de nada te sirvieron tus 8 o 10 años de estudio. Entonces, ten cuidado, porque si no usas las diferentes etapas y pasos, segmentos o constituyentes de tu memoria, no estás pensando, estás reaccionando. Ahora vamos a la que sigue, la consolidación. Consolidación se refiere a los procesos físicos lentos que continúan después de la percepción, que permiten que los cambios temporales en la actividad y la fuerza sináptica, o sea, la fuerza de las neuronas cuando hacen contacto y hacen sinapsis, se vuelvan duraderas, y la posterior reactivación de la actividad neuronal para permitir una inducción de cambios sinápticos a largo plazo. O sea, cada que una neurona se une con otra neurona y hacen contacto, cuando estás consolidando información, es cuando estás creando lo de largo plazo. Si cuando tuviste tus clases de la materia que tú quieras, no reafirmaste ese conocimiento y no lo usas, esta sinapsis
se van deshaciendo y ya no hay consolidación. Entonces ya no hay memoria a largo plazo. Y entonces ya no te acuerdas de lo que viste en tu carrera o en la materia que tú quieras. Por eso es importante usar las cosas, por eso es importante usar lo que estudiaste. Aunque no practiques ya lo que estudiaste, es importante que si te gustaba y si realmente te apasionaban muchas cosas de lo que estudiaste, pues retomes las cosas. No necesariamente tienes que volver a estudiar algo, simplemente tienes que recordar y tienes que repasar, buscar información nueva y reactivar todas esas conexiones para que la memoria empiece a regresar. Ahí está, pero si no lo usas, poco a poco se va a ir perdiendo. Y eso ocurre tanto en la región donde se formó inicialmente la representación, o sea, el hipocampo, o en regiones adicionales donde la representación era inicialmente más débil, o sea, estructuras neocorticales. Esas son las diferentes estructuras anatómicas, pero que reciben actividad neuronal que se propaga desde el hipocampo. Por eso es muy importante cuidar esa región de nuestro cerebro y reactivarla. La recuperación de esas memorias se refiere al acceso de la información almacenada y requiere la reactivación del conocimiento y está íntimamente relacionado con la codificación. ¿Por qué? Porque es como si volvieras a reaprender las cosas. Cualquier acto exitoso de recuperación requiere la codificación inicial y la persistencia de la información en el sistema nervioso. Debido a que estos procesos requieren la conexión activa de varias estructuras cerebrales, la memoria no depende de una sola estructura anatómica a la que podamos asignar solamente la responsabilidad de un proceso de memoria aislado. Más bien, existen múltiples sistemas de memoria que dan forma a una red ampliamente distribuida de regiones cerebrales que son corticales, subcorticales, con un comportamiento neural o neuronal específico. En los últimos años, la memoria ha sido descrita como una red de conexiones cuya función es principalmente facilitar la persistencia duradera de claves ambientales aprendidas, o sea, de lo que vamos haciendo, de lo que vamos viviendo, de los episodios que vamos teniendo en nuestra vida. Los sistemas de memoria se forman organizando estructuras elementales que consisten en un sustrato neuronal y los correlatos conductuales y cognitivos. Por eso mucha gente aprende mejor con las historias, con los cuentos, con cuando yo te cuento qué me pasó cuando estaba estudiando, etcétera. Y por eso es que también se graba más la información cuando estamos realizando una conducta, como cuál, como hacer un acordeón, que no lo vas a sacar, pero que sí, cuando estás sintetizando la información y tratando de compactarla en un pedazo de papel o en una hoja, lo que viene en 10 hojas, estás creando una capacidad de síntesis. Estás tratando de ver cómo toda esa información va a caber en una sola hoja. Y entonces ya no vas a vaciar las 10 hojas en 10 hojas, porque entonces no estás haciendo nada. Lo que vas a hacer es que cada hoja vas a sacar 3, 4 ideas y de ahí las vas a plasmar y van a ser un tip para que tú te acuerdes de todo lo demás. Y así funciona mejor tu cerebro. Los acordeones funcionan. Que expliques la información funciona. Y que se la expliques a alguien que todavía no tiene los conocimientos funciona todavía más. Porque entonces necesitas bajar el nivel y tú tratar de encontrar analogías para explicar cosas complejas. Entonces, todos estos procesos tienen una razón de ser y por algo se sugieren esas técnicas para estudiar. Algunas de esas estructuras
que van relacionadas con conductas y con aprendizaje están involucradas en otros sistemas de memoria y han surgido de diferentes etapas de la evolución y en diferentes etapas del desarrollo de los organismos. ¿Cuáles son ahora las clasificaciones de los sistemas de memoria? La memoria se ha clasificado en muchos subtipos según su persistencia, los que están contenidos en el material que está almacenado y la presencia o no de la conciencia durante el aprendizaje y la memoria. O sea, no es lo mismo ir a clases y poner atención que ir a clases y tener el celular ahí o estar distraído en otras tonterías. Por eso también debería en todos lados donde hay enseñanza prohibirse el uso de un celular y los alumnos no deberían de permitirse la entrada al salón con celular o debería estar en las mochilas. No debería de ser accesado durante las clases. Por eso ya no aprenden, porque constantemente están distrayéndose. Y una de las funciones también de estas notificaciones que están contestando durante una clase es sobrecargar tu cerebro. Entonces, ya no tienes retención, ya no tienes capacidad de aprender y vas perdiendo la memoria. Entonces, tu futuro pinta no muy bien y pinta que para los 50 años posiblemente tengas demencia temprana. ¿Ese es el futuro que quieres? Nada más por estar jugando con el celular. Tú decides, es tu vida, es tu cerebro, entonces cuídalo. De acuerdo con la persistencia, la memoria se separa primero en tres sistemas principales que son secuenciales. Los sistemas de memoria sensorial, o sea, tus sentidos, de corto plazo y de largo plazo. Esos son los diferentes tipos de o clasificaciones de memoria y esas son las secuencias que van a ir siguiendo. La memoria sensorial permite el registro de sensaciones y su almacenamiento en estructuras corticales. La memoria a corto plazo se propuso inicialmente como precursora de la memoria a largo plazo. Sin embargo, más tarde se observó que no toda la información almacenada en la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque no todo lo que estamos aprendiendo es digno de guardarse, por así decirlo, ¿no? De hecho, un tipo de memoria a corto plazo se refiere a la información utilizada exclusivamente para ejecutar o desarrollar otros procesos cognitivos complejos. Por ejemplo, no sé, si usar el cubrebocas fuera algo complejo y nosotros tuviéramos que aprender cómo usarlo, pues para mí no es útil guardar esa información, porque después puedo volverlo a aprender. No tiene ciencia. Entonces, es un ejemplo muy trivial, muy bobo, para explicar cómo hay cierta memoria que no tiene sentido que lo guardes. Eventos que pasan o cosas que aprendes a manejar de repente y que sabes que no lo vas a volver a usar o sabes que simplemente no es relevante para tu vida y entonces no pasa a esa memoria que va a estar más a largo plazo. La memoria a largo plazo ha sido dividida por un investigador que se llama Tulving en función de si el material se almacena con una memoria episódica o una memoria semántica. Una memoria episódica, acuérdate que es algo, es un recuerdo como de una reunión, como de una fiesta, que tiene emociones. Una memoria semántica es algo que lees, es algo que tal vez, bueno, no, porque ahí sí hay más emociones. No, no es algo que viste en una película. Es algo que más bien lees o escuchas o te platican, porque realmente no estás produciendo en ese momento una emoción. Esa memoria episódica se define como los recuerdos de experiencias previas del pasado personal, especialmente si se centran en eventos que constituyen nuestra memoria autobiográfica, o sea, todo lo que nos haya pasado en la vida.
La memoria semántica se refiere al conocimiento general de hechos y conceptos relacionados con el mundo. O sea, más cosas que te hacen que te aprendas. Y en un libro, o que estás leyendo, o que tal vez escuchaste en las noticias, pero no hubo una emoción realmente. Esa es más la memoria semántica. Hechos, conceptos relacionados con el mundo, no contigo. Y normalmente no hay tantas emociones, entre comillas, depende de lo que esté pasando. Ese conocimiento no está ubicado en un tiempo o en un lugar específico. Según el contenido de las características operativas, los tipos de información que procesan y el propósito al que sirven, todos los sistemas de memoria se han clasificado como declarativos y no declarativos. La memoria declarativa se refiere a los recuerdos que se pueden recordar conscientemente como hechos y eventos. Se divide en memoria episódica y semántica, que es lo que vimos, la tuya y la de los hechos del mundo. Por el contrario, la memoria no declarativa no permite la conciencia de ningún contenido de la memoria, pero requiere conciencia e incluye la memoria de procesos. E incluye una memoria que se llama priming o activación. Incluye una memoria donde hay un condicionamiento clásico simple y el aprendizaje no asociativo. Por ejemplo, y esto sí pasa ahorita y pasa muy frecuentemente, y es algo que a mí me da mucha risa. ¿Cómo va la gente? Y a lo mejor si venía en un lugar abierto, ahorita ya se está relajando un poco más, no traía el cubrebocas, pero llega al restaurante o a donde va a consumir algo, a un lugar cerrado, se pone el cubrebocas y luego 2 pasos después, se sienta y empieza a tomar o a comer algo y se lo quita. Y en automático ya no está pensando, ya no está pensando. Fue un condicionamiento que te hicieron, fue una programación de tu mente. Ya no estás pensando en lo que estás haciendo. Acabas de comer y te pones el cubrebocas. Das 2 pasos, sales y puede ser que no te des cuenta y sigas con el cubrebocas, o puede ser que de repente te lo quites y digas ya. Eso es un condicionamiento clásico. Eso sufrió un priming o una activación por las noticias y eso es un procedimiento que estás realizando. Y no hay asociación de nada, porque no tiene sentido lo que estás haciendo. 2 pasos te lo quitas, 3 pasos comes, 2 pasos te lo vuelves a poner. O sea, ya no estás pensando lo que estás haciendo y nada más estás cada vez lastimando más el otro tipo de memoria que razona y que piensa las cosas. Entonces, ten cuidado con lo que estás haciendo. Hoy en día, la neurociencia cognitiva, la neurociencia del aprendizaje, es un área de crecimiento en la neurociencia. Combina estrategias experimentales de la psicología de aprendizaje o cognitiva con varias técnicas de neuroimagen para examinar cómo las funciones cerebrales respaldan las actividades mentales. Las técnicas de neuroimagen utilizadas incluyen la tomografía por emisión de positrones, que se llama PET, y la resonancia magnética nuclear, que es RMN. Esos métodos de neuroimagen proporcionan un medio para medir los cambios locales en la actividad cerebral y el PET utiliza trazadores radiomarcados, o sea, moléculas o eh, ciertas sustancias marcadas, radiomarcadas, o sea, es radioactividad, para visualizar los cambios en el flujo sanguíneo relacionados con la actividad neuronal. Eso es más específico, el PET. La resonancia magnética puede medir la actividad cerebral indirectamente aprovechando una propiedad fisiológica fortuita. Y es que cuando una región del cerebro aumenta su actividad, aumentan tanto el flujo sanguíneo como el contenido de oxígeno de la sangre en esa región. Depende si estás pensando o no.
o ya nada más estás reaccionando. Porque yo no creo que necesites mucha sangre y no creo que te llegue mucho oxígeno si te estás tapando constantemente la nariz y la boca hacia la región del cerebro. O sea, estás lastimando tu memoria, estás lastimando tu cerebro, estás lastimando la actividad cerebral. Lo quieras ver así o no, razónalo, piénsalo, investígalo. ¿Cuáles son las bases anatómicas de los sistemas de memoria? En las últimas décadas, la memoria ha pasado a ser vista como redes de neuronas corticales interconectadas formadas por asociaciones que contienen nuestras experiencias en sus estructuras de conexión. Del mismo modo, ahora creemos que las redes neuronales se superponen e interactúan profusamente entre sí, o sea, unas con otras, pero tienen que estar activándose. De modo que hay un ensamblaje celular que puede participar en muchas redes de memoria. Y estas redes están integradas por estructuras anatómicas específicas como el hipocampo, el cerebelo, la amígdala, los lóbulos frontales, los lóbulos temporales, la corteza entorrinal y los ganglios basales. O sea, son 7 regiones del cerebro que están siendo activadas constantemente, depende de la cantidad de información y de cómo la estés procesando. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? La corteza prefrontal izquierda, o sea, esta parte pero del lado izquierdo, lo que hace es que está relativamente involucrada en la codificación de la información, mientras que la corteza prefrontal derecha está más involucrada en la recuperación de memoria episódica. Ok, entonces, ¿con qué estás haciendo más uso de tu codificación? Que acuérdate que la codificación es una interpretación más compleja de la información. Estás metiendo la percepción ahí y teóricamente estás usando lo que ya sabes para razonar o analizar algo. Esa es tu parte izquierda. Es más la capacidad de análisis. La capacidad derecha es la de los episodios. ¿Por qué? Porque es la que tiene más emociones. Tu lado derecho está más conectado a la parte de emociones del cerebro. Tu lado izquierdo está más conectado a la parte de razonar, de analizar, de sintetizar, o sea, de tomar decisiones también. Entonces, cuando mezclas las dos, es cuando realmente estás pensando. Estructuras cerebrales asociadas a la memoria semántica. ¿Cuáles son esas estructuras cerebrales que se asocian a la memoria semántica? O sea, de hechos. La memoria semántica implica la definición semántica de los objetos. Utiliza información de forma, color, tamaño, función y movimiento. O sea, si yo quiero comprar, por ejemplo, una botella de agua y quiero saber cuánto tiene de capacidad, pues necesito la información y el material porque me interesa no estar tomando agua en un recipiente que me vaya a producir un daño por el agua que se está quedando ahí más tiempo. Entonces, esa es la memoria semántica. Todavía no se ha logrado un consenso sobre dónde se representa esta información en el cerebro. Algunos autores han propuesto que esta información se almacena en los sistemas perceptivos y motores y está activa cuando aprendimos por primera vez sobre un objeto. O sea, cuando ves el objeto y lo estás usando es cuando se usa ese tipo de memoria. Entonces, tal vez esté asociada en estructuras que no requieren tanta actividad porque solamente cuando estés usando ese objeto vas a ocupar ese tipo de memoria. En apoyo de ese argumento, la corteza occipital, o sea, la parte de atrás, es el comienzo del procesamiento semántico, que continúa en el lóbulo temporal izquierdo. La corteza, la corteza frontal inferior izquierda es relativamente relevante para la selección y recuperación de palabras. O sea, es cuando no te acuerdas de ciertos nombres
de ciertas palabras, como lo que me está pasando ahorita, ¿no? Eso es. Eso es la corteza frontal inferior izquierda. Es relevante para seleccionar palabras. Y por eso es importante leer, para que recuerdes diferentes palabras, para que recuerdes cómo se escriben las cosas. Si ya tampoco lees, si ya tampoco escribes, ¿qué va a pasar? Pues vas a perder también ese tipo de memoria. Ya no vas a recordar palabras, ya no vas a saber hablar, vamos a perder el lenguaje. ¿Eso es lo que va a pasar? Depende de nosotros. Va a haber personas que realmente ya no hablan bien y lo vemos cada vez más porque empiezan a usar modismos, porque acortan palabras, porque usan abreviaciones o porque ya se expresan con caritas y cositas bobas de los celulares. Entonces, cada vez se va a ir más perdiendo el lenguaje, tristemente. La circunvolución fusiforme, ubicada en la superficie ventral de los lóbulos temporales, es muy activa durante la denominación y la lectura de palabras. O sea, cuando estás leyendo está activa estas zonas de tu cerebro y es lo que te está ayudando a absorber toda esa parte semántica de lo que estás leyendo y recordar cómo se escriben las cosas y el uso de diferentes palabras. Debido a que la memoria episódica se ocupa de donde se adquirió la información, este subtipo de memoria declarativa depende de la integridad del lóbulo temporal medial. El hipocampo tiene un papel crítico en esta memoria episódica porque contiene celdas de lugar, celdas de dirección de tu cerebro, de tu cabeza, celdas como en cuadrícula que están involucradas en la representación y recolección de ubicaciones espaciales. Por eso hay un estudio muy, muy famoso que se hizo en taxistas de Inglaterra y a esos taxistas se midió el tamaño del hipocampo y tenían un hipocampo mucho más grande que cualquier otra persona. ¿Por qué? Bueno, antes, ¿no? Antes de los GPS y todas esas cosas que ahora nos ayudan con la parte espacial y con la parte de ubicación. Cuando ellos se tenían que aprender las direcciones y tenían que aprenderse calles, etcétera, su hipocampo fue haciéndose más grande y todas las conexiones espaciales funcionaban perfectamente. Y hay personas que tienen también esa facilidad de recordar cómo llegar a los lugares o tienen una memoria espacial más desarrollada. Yo no soy una de esas personas. A mí me cuesta mucho trabajo la parte de ubicación espacial. Entonces, a veces sí sufro con las direcciones porque pues realmente a veces no me ubico muy bien, ¿no? Y depende también de cómo lo vaya trabajando. Por eso me gusta no tratar de usar el GPS siempre. O sea, trato de usarlo ya como al final cuando sé que a lo mejor ya me metí en un problema. Pero si no, trato de ir a los lugares y recordar cómo ir o no hacerle tanto caso a las direcciones, depende si ya conozco los lugares. El hipocampo está rodeado y está conectado con las cortezas entorrinal, para hipocampal y perrinal, y también con varias estructuras, perdón, es peririnal, no es perrinal, peririnal, y también con varias estructuras subcorticales y corticales. Entonces, no es nada más el hipocampo, son todas las estructuras alrededor del hipocampo que también están ayudando a recordar toda esta parte de la memoria espacial. Ahora, ¿por qué es tan importante la memoria? Y los tipos y toda esta cátedra que acabo de darles de la memoria episódica, semántica, las diferentes estructuras, los diferentes pasos de la memoria. Porque hay muchos efectos que se han medido en diferentes estudios ahora de cómo podemos reprogramar memorias traumáticas a través de una técnica neuroemocional en pacientes
con síntomas de estrés traumático que fue asociado a un evento relacionado con el cáncer. Y no nada más con eso, puede ser un evento relacionado con un abuso en la infancia, puede ser con las personas que fueron a la guerra, etcétera. Entonces, les voy a platicar ahora qué pasó en este estudio y con esta terapia neuroemocional. Está súper interesante porque lo que hicieron estas personas y el objetivo era tener una hipótesis de que el procesamiento de la autorregulación de los recuerdos traumáticos iba a ser observable como cambios fisiológicos en áreas claves del cerebro. O sea, lo midieron con estas técnicas de resonancia magnética, etcétera. Después de someterse a una intervención de técnicas neuroemocionales o de terapias neuroemocionales, y estos cambios van a estar asociados con la mejora del estrés traumático. O sea, tú me platicas la experiencia que te pasó, haces un tipo de catarsis y a través de todo esto y a través de yo hacerte preguntas de la experiencia y de tú tratar de desapegarte de las emociones y tratar de verlas desde otra perspectiva, te vas relajando y vas haciendo que fluya el estrés, vas sacando el estrés postraumático. ¿Cuáles fueron los métodos? Inscribieron 23 participantes con un diagnóstico previo de cáncer que expresaron un recuerdo de angustia relacionado con el cáncer que se asoció con síntomas de estrés traumático de al menos 6 meses de duración. Esas fue las personas. Los participantes fueron asignados al azar a la intervención de la terapia neuroemocional. Y esa NET, como se le llama, esa terapia neuroemocional, lo que hizo es que se les evaluó el resultado primario de los efectos neurofisiológicos. Todos los participantes recibieron imágenes de su resonancia magnética funcional durante la presentación auditiva de un estímulo neutral y una descripción del evento traumático específico. Se realizaron comparaciones previas y posteriores entre la condición traumática y la neutra, dentro y entre los grupos. Las medidas psicológicas incluyeron una escala de impacto del evento, el índice de ansiedad por una falta de calidad en un rasgo de cómo se sentían y un inventario breve de síntomas. Además, un inventario del aprendizaje postraumático. Entonces, todo eso fue lo que se vio que se usó, perdón, en los métodos. ¿Cuáles fueron los resultados? Las exploraciones iniciales de estas resonancias magnéticas en ambos grupos mostraron aumentos significativos en el parahipocampo bilateral y el tronco encefálico. Después de la neuroterapia emocional, la reactividad en el parahipocampo y en el tronco encefálico, en el cíngulo anterior y la ínsula, que está asociada también a la parte de las emociones, disminuyó significativamente durante el estímulo traumático. Fíjate lo que pasó. Asimismo, los participantes que recibieron esta técnica o terapia neuroemocional tuvieron reducciones significativas en comparación con el grupo control en la angustia medida por el índice de gravedad global y en la ansiedad también medidas por las otras escalas y en el estrés traumático medido por las escalas. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones de este estudio? Ese estudio, en un paso inicial, es la comprensión de que las características mecánicas de la intervención de estas terapias neuroemocionales, específicamente las regiones del cerebro involucradas con recuerdos traumáticos y de angustia, como el tronco encefálico, la ínsula y la circunvolución del cíngulo anterior y el parahipocampo, o sea, muchas de las regiones emocionales y otras regiones asociadas a la memoria de episodios, tuvieron una actividad significativamente reducida después de esta intervención de terapia neuroemocional.
y se asociaron con una mejora clínica de los síntomas asociados con los recuerdos angustiantes. Esto es súper importante para toda la terapia que va a venir, sobre todo ahorita para muchísima gente que está sufriendo síntomas de ansiedad, de depresión y que tuvieron un estrés postraumático después de toda esta temporada por la muerte de personas muy cercanas a ellos o a ellas. Entonces, esta nueva terapia se va a empezar a aplicar muchísimo para mejorar los síntomas de este estrés postraumático. De hecho, prácticamente el 95 o más por ciento de las personas traen arrastrando un estrés postraumático porque todos vivimos esta etapa con un estrés muy distinto a lo que teníamos ya en nuestras vidas. Así que espero toda esta información, esta super clase de a memoria y cómo podemos usarla de mejor manera, te ayude a pensar más, a usar más la memoria, a leer más, a realizar técnicas de aprendizaje, a escribir, a hacer síntesis, a acordarte más de cosas simples y tratar de usar de veras tu capacidad mental, porque cada vez que recurras al teléfono para buscar algo, es cada vez que le estás diciendo a tu cerebro, no, y no me sirves y no activo conexiones. Y entonces, tristemente, vamos a tener cada vez más personas que tengan problemas de memoria y ya tienen problemas de atención. Que tengas un excelente día. Nos escuchamos en el próximo episodio y mil gracias por tu atención. Si te gustó, dale like, déjame un comentario, compártelo, haz algo por estos videos, haz algo por esta información para que se pueda ir moviendo con los chistosos algoritmos de estas redes sociales. Nos vemos en el próximo. Bye.